Y nuestro equipo está conformado por lo que es Silvia Guadalupe Aguirre, Víctor Sánchez, Andrés Alejandro Acosta y Raúl Martínez Morales. A nosotros nos tocó hablar sobre lo que son los estados financieros en casos especiales. El siguiente trabajo está destinado a abordar los temas de los estados financieros en casos especiales y los estados financieros consolidados, así como los requisitos que debe de cubrir una empresa para poder cotizar en la bolsa de valores. El objetivo de estos estados financieros, como lo hemos visto a lo largo del curso, es suministrar información sobre las empresas para ayudarles a tomar decisiones, a evaluar si la empresa tiene solvencia y liquidez y distinguir el origen de los recursos que provee. Estos documentos permiten hacer un análisis y una interpretación de la información para una posterior toma de decisiones más precisa y oportuna. Por último, se abordará una conclusión del trabajo. Cabe mencionar que los estados financieros se clasifican en los estados de propósito general, que a su vez estos se subdividen en estados financieros básicos y consolidados. Y por último, los estados financieros de propósito especial, que se caracterizan por tener una circulación limitada y brindar información más detallada en algunas operaciones. A continuación, mi compañero Alejandro les va a hablar sobre lo que es, en qué consisten los estados financieros para casos especiales. Los estados financieros de propósito especial se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. Sí, De lo anterior se concluye que los estados financieros de propósito especial se preparan para atender necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Entre ellos se encuentran balance inicial, estados financieros de periodos intermedios, estados de costos, estados de inventarios, estados financieros extraordinarios, estados de liquidación, estados financieros comparativos, estados financieros certificados y dictaminados. Ok, mi compañero Raúl Morales les va a hablar sobre lo que son los requisitos que requiere una empresa para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Excelente. Bueno, mi parte es lo que investigué es la titulación o emisión de acciones. Es un mecanismo de financiación que una empresa puede elegir cuando cumple estos determinadas condiciones. Emitir acciones o incrementar el patrimonio sin afectar el grado de endeudamiento por parte de la empresa hace la premisa que el comprador o inversor de los valores se convierta en socio. De acuerdo al reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores, hay una lista que es un tipo de reglamento para la empresa y con lo cual debe contar estos 5 puntos que voy a dar. Son más puntos, pero puse los más importantes. Debe contar con un historial de operaciones de al menos de 3 años. En caso de controlador, se tomará en cuenta el tiempo desde que la empresa conforma. En el último estado de situación financiera debe reflejar un saldo mayor a 20 millones de unidades de inversión y no se acepta financiamientos no auditados ni mayores a 6 meses. La suma de utilidad de operaciones de los últimos 3 años deberá ser positiva. La cantidad mínima de emitir son 10,000 unidades por precio de acción y como mínimo deberá colocar el 15% del capital social pagado, alcanzar un mínimo de 200 inversionistas y los requisitos para mantenerse ya estando en la Bolsa Mexicana de Valores es incluir al menos 100 accionistas, disponer del 12% del capital social pagado entre los inversionistas, contar con una cobertura de análisis y tener un formador de mercado. Esto de mi parte. ¿Sí? Ok, mi compañera Silvia les va a hablar de lo que qué son los estados financieros consolidados. Gracias. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Son estados financieros de un grupo presentados como si se tratara de una sola entidad económica.
De acuerdo con la definición de la norma de información financiera B8, son aquellos estados financieros que presentan la situación financiera, la utilidad o pérdida neta, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, consolidados de una entidad económica conformada por la entidad controladora y subsidiaria. La consolidación de los estados financieros se debe presentar siempre y cuando que una empresa tenedora posea más del 50% de inversión en acciones ordinarias y en circulación. Para tener información consolidada de las empresas tenedoras y sus subsidiarias, se deben sumar los saldos contenidos en sus cuentas o conceptos similares de activo, pasivo y capital, como lo mencionamos antes, como si solo se tratara de una sola empresa. Ok, gracias. Mi compañero Víctor va a hablar sobre lo que es la conclusión de los temas que hemos abordado. Gracias por la palabra, César. Mira, de esta actividad podemos concluir que los estados financieros son una herramienta de gran utilidad a la hora de relacionarnos con una empresa, tanto para establecer una inversión, solicitar un crédito o conseguir nuevos clientes. Estos reflejan a una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables de una empresa. Esto es de suma importancia, ya que nos permite establecer credibilidad, objetividad y confianza de la situación financiera en la que se encuentra. En el mercado bursátil, los estados financieros nos permiten conocer la salud de la empresa que emite las acciones o títulos de deuda, los recursos de valor económico, las obligaciones a pagar y el capital social con el que se cuenta. Además, mediante su análisis podemos deducir la capacidad de generar utilidad, medir la solvencia, liquidez y rentabilidad, con la finalidad de ser útil en el proceso de toma de decisiones para establecer el plazo y disminuir el riesgo de la inversión. Perfecto, sería todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.